Un corazón quebrantado. Y a veces nos preguntamos el porqué del sufrimiento, el porqué de los momentos de dificultad en nuestras vidas. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué tiene que haber tanto sufrimiento? ¿Por qué de pronto a personas cercanas a nosotros les pasan cosas y las vemos sufrir? O de pronto nosotros mismos pasamos por momentos y situaciones en los cuales sufrimos y tenemos el corazón realmente quebrantado. Y en esta noche yo quiero llevarte a ver cómo Dios te hace crecer con el quebrantamiento en tu vida. Para muchas personas van a sentir que, bueno, sí, es muy fácil decirlo cuando tú no eres el que está sufriendo o el que está sintiéndose como me siento. Pero te aseguro de que todos hemos pasado por momentos difíciles. Todos hemos tenido un corazón quebrantado alguna vez. Todos hemos pasado por sufrimientos. Pero sobre todo, quiero que entiendas de que Dios tiene un plan. Yo quiero comenzar diciéndote de que Dios tiene un plan. Detrás de cada situación que pueda suceder en tu vida, Dios tiene un plan. Son situaciones que Él permitió o las que tus propias acciones atrajeron. Pero Dios tiene un plan para cada una de ellas. Debemos hablar y aprender acerca de cuál debe ser nuestra actitud paso a paso en el proceso del quebrantamiento. Pero es muy importante que nosotros aprendamos y que podamos tener claro ese proceso, ver el proceso como algo que Dios va a utilizar. Quiero guiarte a ver los procesos difíciles de tu vida como la oportunidad de Dios para hacerte crecer. Y para eso vamos a la palabra de Dios, como siempre. En Lucas 5, en el versículo 37 nos dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán, sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Este pasaje va a ser como el fundamento para la enseñanza que Dios tiene para ti hoy. Porque Dios desea entregarte lo que Él diseñó para ti. También Él anhela darte aquello que tú pides conforme a su voluntad. Pero si te pones a pensar cómo te entrega Dios algo que Él sabe que no podrás soportar y que esto te va a llevar a romperte. En ese pasaje Jesús nos enseña que el vino nuevo no puede ser colocado en odres viejos, porque eso va a hacer que el odre se rompa y que el vino nuevo que se ha colocado en ese odre también se pierde. Entonces se pierde el odre y se pierde el vino. Y esta parábola nos enseña y nos hace ver que nosotros somos ese odre. Y el vino es aquello que Dios tiene para ti. Así que tú como odre tienes cosas viejas dentro. Antes de recibir esa transformación por medio del Espíritu Santo, antes de recibir esa bendición que Dios tiene para ti, nosotros somos odres viejos. Tenemos cosas viejas dentro de nosotros. Tú dirás, espérate, pero ¿cómo así que tengo cosas viejas? Sí, tú todavía manejas de pronto formas de pensar antiguas, hábitos, costumbres. Todavía puedes hasta tener creencias y acciones que hayas adquirido a lo largo de tu vida que te impiden recibir el vino nuevo de Dios para ti. Entonces, ¿qué pasa? Si Dios pone en ti ese vino nuevo, esas cosas viejas que tienes en ti van a hacer que te rompas y que se pierda aquello que Dios te entregó. Entonces aquí es donde entra el quebrantamiento, aquí es donde nace el sentido del sufrimiento en los hijos de Dios. Porque el quebrantamiento saca lo viejo en nosotros y nos alista para recibir el nuevo vino de Dios
para nuestras nuevas vidas. Así que no se va a perder. El quebrantamiento nos va a hacer crecer y por ende, por consecuente, sin quebrantamiento no va a haber crecimiento. Yo quiero que pienses en todas aquellas cosas que de pronto tú has pedido con mucha fe en oración a Dios, pero sientes que no sales de situaciones difíciles en tu vida. De pronto tú vienes pidiéndole y orándole a Dios y pidiéndole, pero tú no sientes que no sales de esas mismas situaciones difíciles en tu vida y no ves lo que tú pides. Hoy el Señor quiere que veas esa situación difícil como el maestro enviado por Él para sacar de tu vida aquellas cosas que te impiden recibir eso que tú estás pidiendo. Y vuelvo y quiero que empieces a pensar en todo eso viejo que puedes estar cargando el día de hoy, que todavía no has soltado, toda esa forma de pronto de pensar antigua, esos hábitos que tú sabes que no están de acuerdo a la palabra de Dios, esas viejas costumbres, esas viejas creencias, esas acciones que tú haces ya porque como casi te salen por naturaleza y eso te impide recibir lo nuevo que Dios tiene para ti. Esas cosas impiden recibir lo que estás pidiendo. Piensa en todas esas cosas que has pedido con tanta fe a Dios. Pero que tú dices, yo le pido al Señor y le pido, pero no salgo de esta situación tan difícil. Ahora comienza a pensar en esas situaciones difíciles como la forma en la que Dios las está utilizando para limpiarte. Trae esas cosas y esas situaciones difíciles que estás viviendo en este momento, tráelas a tu mente. Ten presente esas situaciones que te han causado ese quebrantamiento. Ahora vas a aprender el punto de vista de ser quebrantado desde la verdad de Dios revelada. Para eso necesitamos entrar en los conocimientos básicos que debemos tener para poder llegar al propósito de esta noche. Así que yo te pido que prepares tu corazón para ver el quebrantamiento tal y como Dios lo ve, no de nuestro punto de vista, sino del punto de vista de Dios. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Qué es el quebrantamiento? Para ti, ¿qué se te viene a la cabeza cuando yo te digo que el quebrantamiento tuyo? Y en palabras muy cortas, el quebrantamiento es simplemente un estado de vulnerabilidad y una humildad emocional, mental o espiritual. Es un momento en donde estamos vulnerables, donde todo nos puede afectar, donde emocionalmente estamos caídos, mentalmente estamos caídos o espiritualmente estamos caídos. Así que existen esos 4 tipos de quebrantamiento. Y es importante que primero tú identifiques cuál es el tuyo, por cuál es el que estás pasando, o si de pronto estás pasando por los 4. Es importante que tú sepas cuál es el tipo de quebrantamiento que estás viviendo. Y el primero es el quebrantamiento emocional. Te quiebras emocionalmente y eso sucede cuando una persona experimenta un profundo dolor, una tristeza muy honda o una desilusión. Normalmente, muy a menudo, esto es el resultado de pérdidas, de fracasos o situaciones difíciles que llegan a tu vida. El otro quebrantamiento es el quebrantamiento espiritual y eso se asocia con una entrega profunda a Dios. Ese implica reconocer nuestra propia debilidad y nuestra propia dependencia hacia alguien que es más grande que nosotros.
El otro quebrantamiento es el quebrantamiento mental, cuando son esos momentos de crisis en los que las creencias o las estructuras mentales que nosotros podamos tener se ven desafiados. Otro quebrantamiento es el quebrantamiento relacional, y eso es cuando tus relaciones están patas arriba, cuando tienes una falta de comunicación, no puedes tener una armonía, una comunión con las personas. Llegan todo tipo de conflictos o traiciones que de pronto te pueden causar un daño y te hacen llegar a una ruptura, a un distanciamiento. Por eso es tan importante identificar el quebrantamiento en el que andamos. Y por eso vamos a la palabra de Dios. En Oseas 4:6 nos dice: por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios. Yo también me olvidaré de tus hijos. Es muy importante que nosotros conozcamos cuál es el tipo de quebrantamiento por el que estamos sucediendo, para poder identificar cuál o cuáles de pronto son los que estás viviendo. Y así tú puedes enfrentar la situación desde una verdad revelada por medio de la palabra, y no vas a perecer por falta de conocimiento. Partiendo de ahí ya tenemos el conocimiento para identificar nuestro quebrantamiento. Entonces, ahora trae la lista que hiciste, esa lista específica que trajiste a tu mente, y trata de ubicarla a qué tipo de quebrantamiento pertenece cada situación que tú trajiste ahorita a tu mente. Según lo que acabas de aprender, de lo que acabas de escuchar, esos quebrantamientos que tú trajiste a tu mente, esas situaciones difíciles que te están quebrantando, ahora trata de ubicarlas a ver si son un quebrantamiento emocional o espiritual o mental o relacional. Ubícalos. Si ya tienes ubicado ese quebrantamiento, ¿dónde va? Estás listo para ver lo que Dios te va a enseñar. Sea honesto contigo mismo, o de pronto ahorita sientes que tienes que agregar algún otro dolor, algún otro sufrimiento que estás cargando. Hazlo. Y dile: Señor, trae a mi mente en este momento esas situaciones que me están quebrantando, y ayúdame a ser libre de ellas. Nosotros somos libres por medio de Jesucristo. Él nos lo enseñó en Juan 8:36. Dice: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y vamos a ver la obra de Dios a través de ese quebrantamiento, que es cuando el alma se quiebra, el espíritu florece. Porque déjame decirte que si tú esta noche, en este momento, tú estás escuchando esta palabra, no tengas duda de que Dios te envió para que entiendas esa obra maravillosa que Él desea hacer en tu vida. Si hoy, por encima de las circunstancias que pudiste tener, encima del cansancio o lo ocupado que de pronto sea tu día, tienes la oportunidad de escuchar esto, es porque Dios quiere mostrarte esa obra maravillosa que Él quiere hacer en tu día. Y vamos a ver cómo Dios usa ese quebrantamiento en tu vida, porque la palabra de Dios nos revela esa obra de Dios a través del quebrantamiento. Mira lo que nos dice en Romanos 5. En el versículo 3 nos dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y la firmeza de carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión,
pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Así que ahí tienes la primera revelación de esta noche. Dios usa el quebrantamiento, Dios usa esos corazones rotos, esos momentos difíciles de sufrimiento para generar en tu vida resistencia, carácter firme y esperanza. Pero leemos esto y la gran pregunta que se nos puede venir a la cabeza es: ¿por qué Dios quiere generar en nosotros resistencia? ¿Por qué Él quiere generar un carácter firme y esperanza? Y es que estas tres cualidades que nacen en nosotros a través del quebrantamiento nos van a equipar para recibir lo que Dios quiere hacer con nosotros por medio de ese quebrantamiento que estamos pasando. Porque la resistencia te lleva a verte vulnerable y el carácter firme te da humildad y la esperanza te da la aceptación. Así que vamos a explicarlo cualidad por cualidad. Vamos a la resistencia. Dice que la resistencia te lleva a verte vulnerable. Y este es el primer secreto y el primer paso que debemos tomar del quebrantamiento. Los momentos difíciles que llegan a nuestra vida van a sacar nuestra vulnerabilidad. Porque cuando llega un momento difícil, una crisis, nos damos cuenta de que, no tenemos todo bajo control. Soy vulnerable a ciertas cosas. No soy autosuficiente. No puedo lograr todo en la vida por mí mismo. No puedo llevar una vida sin problemas. El apóstol Pablo lo escribió en 2 Corintios 12, en el versículo 9. Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Así que la primera obra de Dios a través del quebrantamiento es hacernos ver que somos vulnerables. Y si te preguntas por qué Dios quiere sacar mi vulnerabilidad, es porque Él quiere hacerlo para que así llegues resistente a los demás quebrantamientos. Él quiere hacerte fuerte, prepararte para cuando lleguen los demás quebrantamientos. Te doy un ejemplo. No sé cuántos de aquí alguna vez han ido a un gimnasio o han hecho un deporte donde hayan tenido que caminar mucho, hacer mucho esfuerzo, ir al gimnasio por primera vez, montar por más de 1 hora bicicleta por primera vez. Haces un entrenamiento con tu cuerpo completo. Y cuando tú terminas o llegas a casa, tú sientes un dolor por todo lado que no puedes con tu propio cuerpo. Estás vulnerable. Pero si sigues entrenando, 2 semanas después el entrenamiento del cuerpo completo te hace doler menos el cuerpo. Ya no estás tan adolorido, ya tienes más resistencia. Y así va sucediendo entre más entrenes. Así funciona Dios. Por medio del quebrantamiento, Él saca nuestra vulnerabilidad para que podamos desarrollar resistencia. Y así, en cada situación difícil que llegue a nuestras vidas, esa resistencia nos va a hacer enfrentar el momento con muchísima más fuerza. No nos va a dar tan duro. Por eso lo primero que Dios hace en nosotros es desarrollar nuestra resistencia, para que nos lleve a vernos vulnerables, para luego trabajar en nuestro carácter. Entonces, si tenemos 3 pasos que Dios trabaja con nosotros en medio del quebrantamiento que leímos en la palabra, es resistencia, carácter firme y esperanza. Y acabamos de hablar qué es lo que hace Dios con el primer paso, que es la resistencia.
Entonces el Señor restaura mi vida, aunque me quiebre primero. Tú te levantas y le dices: Señor, restáurame, así yo tenga que quebrarme para desarrollar esa resistencia. Yo quiero que tú restaures mi vida. En el Salmo 138, en el versículo 6, el salmista nos decía: el Señor es excelso, pero toma en cuenta al humilde y reconoce de lejos al orgulloso. Así que vamos a hablar de este segundo paso cuando Dios trabaja en nosotros mediante el quebrantamiento. Es la firmeza de carácter. Y esa firmeza de carácter, dice la palabra, que nos da humildad. Quiero leerles el versículo nuevamente, en el cual nos dice en Romanos 5, del 3 al 5. Voy a leerlo nuevamente. Le pido al Señor en este momento que puedas abrir tus oídos espirituales y sientas que Pablo nos revela esta palabra como si fuera para ti en este día. Dice en el versículo 3: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Entonces las pruebas y las dificultades nos ayudan a desarrollar resistencia. El versículo 4 dice: y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Entonces, la firmeza de carácter es la que nos da esa humildad. Y la humildad es un elemento muy importante para Dios. Muy importante. Mira cómo lo reconocía David en el Salmo 138, que te dice que el Señor toma en cuenta al humilde y reconoce de lejos al orgulloso. Entonces te preguntarás, bueno, ¿y qué tiene que ver la humildad con la firmeza de carácter? Y es que cuando somos humildes, demostramos un corazón dispuesto, un corazón sumiso delante de Dios. Entonces, un corazón humilde llama la atención de Dios. Y Dios entonces mira el deseo de tu corazón y empieza a cambiar tu manera de pensar. Él va moldeando tu carácter para que seas más como Cristo. Cuando le pedimos a Dios es que nos dé un corazón humilde por medio de esa firmeza de carácter, es para que vayamos moldeando nuestro carácter para ser más como Jesucristo. Es que esta firmeza de carácter va a abrir nuestra mente a ver la revelación divina de Dios para nuestra vida en cada situación que llegue. Primero ya tenemos la resistencia por medio de las pruebas. Ahora esa firmeza de carácter es la que nos va a permitir ver cómo Dios puede utilizar cada prueba que llegue a nuestras vidas. Por eso necesitamos la humildad del corazón, para que podamos obtener un carácter que esté listo para esa revelación divina de Dios. Recuerda lo que hablamos al principio de la palabra hoy: el vino nuevo solo es derramado en odres nuevos. Yo quiero invitarte a ver cuál es el estado de tu corazón en medio de tu quebrantamiento. En medio de tu prueba, ¿estás siendo humilde? Porque la humildad va a desarrollar en ti ese carácter firme. Y ese carácter firme hará que Dios complete su obra en ti en el tiempo que Él asignó. Miramos lo que dice Primera de Pedro 5 en el versículo 6. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Qué es lo primero que nos dice? Que nos humillemos ante Él, que le entreguemos todo a su mano poderosa y que Él a su debido tiempo nos va a exaltar. Que toda nuestra ansiedad tenemos que echarla sobre Él, que Él va a tener cuidado de nosotros. Entonces estamos llamados a humillarnos ante Dios. Solo así Él va a hacer que nosotros veamos esa obra a su debido tiempo. Así que aprendemos que el quebrantamiento Dios lo usa para darnos resistencia mediante nuestra vulnerabilidad. Luego, para desarrollar nuestro carácter según nuestro nivel de humildad. Y ahora nos falta el último paso, que es la esperanza. Y la palabra nos enseña que la esperanza nos da la aceptación. Y este es muy corto, pero es muy poderoso. Para que la palabra de Dios se lleve a cabo en nuestra vida. La esperanza de Dios es aceptar que Él y solo Él tiene el control. Aunque en este momento tu vida esté patas arriba, que todo parezca de cabeza. La esperanza es aceptar que Dios tiene el control. La esperanza es aceptar lo que Dios está permitiendo en mi vida. Y así nosotros podemos depositar toda nuestra confianza en Dios y no desfallecer en medio del quebrantamiento. Porque Dios quiere que tengas, la esperanza es en Él. Que aceptes que Él tiene el control y que tú confías en su control. Y cuando tú comienzas a manejar esa esperanza, ese es el último paso. Ese es el sello para que pueda pasar en tu vida lo que Dios quiere hacer. Pero quiero que entiendas una forma. En la siguiente manera funciona esa esperanza. En primer lugar, para que pueda pasar lo que Dios quiere hacer en tu vida, en primer lugar, Dios te va a hacer ver tu vulnerabilidad. Te va a mostrar de que tú no puedes solo, de que lo necesitamos a Él todos los días de nuestras vidas, en todo momento. En segundo lugar, Dios quiere que seas humilde para moldearte un carácter como el de Jesús. Y en tercer y último lugar, Dios quiere darte una esperanza mediante tu aceptación de lo que está pasando y de lo que Él quiere hacer en tu vida. Y esto que te acabo de decir es la plena obra de Dios en tu vida mediante el quebrantamiento. Dios utiliza los momentos difíciles. Él usa el quebrantamiento para que tú seas cada vez más como Jesús y así puedas recibir todo lo que Él diseñó para tu vida desde antes de la fundación del mundo. El mensaje de Dios para ti en esta noche es que Él quiere convertirte en un odre nuevo para darte ese vino nuevo. Y el Señor hoy te ha revelado esa verdad de la obra de Dios a través del quebrantamiento en tu vida. Ahora hazte una pregunta. ¿Cómo estás viendo esa situación difícil ahora? Esa situación que tú trajiste a tu mente cuando comenzamos. Es muy cierto que esta verdad que hoy has aprendido no va a eliminar el dolor, el sufrimiento que puedes estar pasando. Pero esta verdad sí es para que puedas salir del quebrantamiento. Medita sobre estos 3 pasos. Medita si estás recibiendo de forma correcta lo que Dios quiere hacer en tu vida mediante este proceso. Porque
Hay momentos que llegamos a un bucle eterno, que es como un proceso que se repite sin fin. Has aprendido hoy esta verdad maravillosa de Dios, que Él quiere obrar en ti a través de ese sufrimiento para que lo puedas superar y lo puedas pasar. Hemos aprendido de que Dios nos hace ver nuestra vulnerabilidad para que reconozcamos que no podemos solo. Nos enseña que seamos humildes para tener el carácter de Jesús, para poder darnos esa esperanza, para aceptar todo lo que está pasando y lo que Él quiere hacer. Y Pablo les enviaba a los filipenses una carta en el Filipenses 4, en el versículo 8, les decía: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Te imaginarás qué va a pasar con tu vida de ahora en adelante si logras hacer estos 3 pasos que el Señor te ha revelado hoy. Es momento de empezar a aceptar que somos vulnerables. Pero hay circunstancias en nuestras vidas que pueden ahogar nuestra fe. ¿Y qué pasa cuando tú realmente no aceptas lo que Dios quiere hacer? Vas a empezar a caer en un bucle de repeticiones constantes. Vas a seguir cayendo en los mismos errores, a seguir pasando por las mismas situaciones. ¿Cuántas veces no has escuchado a alguien decir: no, es que yo no salgo de un problema para meterme en otro? ¿Cuántas veces no has escuchado eso? O de pronto tú mismo, ¿cuántas veces no lo has dicho? No salgo de una para meterme en otra. De pronto tú lo estás viviendo. Eso es un bucle eterno. Porque cuando tú no completas estos 3 pasos del quebrantamiento, Dios no puede usarte. Dios no puede entregarte lo que Él tiene para ti. Y tu vida se repetirá de un quebrantamiento tras otro, de uno tras otro, hasta que logres completar lo que Dios quiere hacer contigo a través de ese quebrantamiento, que es lo que hemos venido hablando en esta noche. Entender nuestra vulnerabilidad, ser humilde para poder moldear nuestro carácter como el de Jesús y recibir esa esperanza, aceptando que lo que está pasando depende de Dios y que Él quiere utilizarlo para el bien en nuestras vidas. Dios quiere hacer algo grande en tu vida, pero Dios es un Dios de orden. Dios hace cosas maravillosas y sobrenaturales, pero ha dejado un orden para hacerlo. Y solo mediante un orden es que Él se mueve. Y esto que has aprendido hoy te va a llevar a un proceso de entrega total y de mucha fe. Y déjame decirte algo de una vez: de pronto no lo vas a lograr a la primera, pero estoy seguro que lo vas a lograr, que el Espíritu Santo te va a acompañar, Dios te va a guiar en este proceso. Porque Dios siempre hace su parte, ahora a nosotros nos toca hacer la de nosotros. Isaías 26 en el versículo 3 nos enseña: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Hay cosas que puedes lograr, cosas que tú puedes hacer para que estos 3 pasos te ayuden a salir victorioso de cada quebrantamiento que llegue a tu vida. La primera es orar constantemente. Es algo que repetimos. Que una vida de oración va a mantener tu espíritu encendido, y es desde tu espíritu que tú libras cada batalla en el quebrantamiento. Nuestras luchas son espirituales. El primer paso es orar constantemente, mantenerte en oración, mantener tu espíritu activo, encendido. El segundo
no busques culpables. Deja de vivir culpando, buscando a quien echarle la culpa en medio de tus situaciones, de tus circunstancias, de tus problemas. Tercero, busca ayuda en alguien de fe. Tienes un grupo, tienes personas que te pueden ayudar. El primer paso que te va a mostrar de que eres vulnerable es cuando tú buscas ayuda a alguien de fe para que te guíe en un proceso. Por eso es muy importante que lo puedas hacer con una persona que tenga una base firme en Dios y que tú te sientas cómodo de abrirte y contarle cómo te sientes. El cuarto paso que te puedo recomendar es que cuides tus palabras. Aunque no lo entiendas, aunque te duela y no sepas por qué te están pasando las cosas que te están pasando, que realmente no hagan sentido, cuida lo que tú dices en medio de tu quebrantamiento. La palabra nos ha enseñado que Satanás puede leer lo que tú dices, lo que tú declaras, pero él no puede entrar a tus pensamientos. Tú le abres la puerta cuando tú declaras las cosas sobre tu vida. Así que cuida lo que dices. Cultiva y mantén un lenguaje positivo, un lenguaje de bendición y no de maldición, de gratitud y no de queja, de alabanza, de honra. Declara al Señor todos los días de tu vida que Él es tu Rey, que Él es tu protector, que Él te cuida, que Él cuida tu entrada y tu salida. Que a veces no entiendes lo que sucede, pero sabes que Dios está obrando para bien. Es el momento de que comiences a hacer ese quebrantamiento para recibir ese odre nuevo, convertirte en ese odre nuevo y recibir ese vino nuevo de vida que te va a llevar a tener el carácter cada vez más como Jesús. Quiero cerrar con el versículo que acabamos de leer en 1 de Pedro 5. En el versículo 6 te enseña a ser humilde, pero te recuerda que Dios está contigo. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Señor, te doy gracias por esta noche. Gracias por enseñarnos esta palabra, por mostrarnos qué hacer en nuestros momentos de quebrantamiento. Gracias por tu Espíritu Santo. Yo te doy la bienvenida a cada uno de los hogares que están aquí representados. Espíritu Santo, muévete como tú quieras. Visita a cada una de estas personas en esta noche. Llénalos de tu sabiduría y sobre todo de tu paz, de tu amor y de tu gozo. Bendigo a cada una de las familias que están aquí representadas y declaro tu palabra sobre nuestra vida, que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.